Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, por favor. En Hechos capítulo 9, nosotros tenemos el registro del momento en el que el apóstol Pablo llega a poner su fe en el Señor Jesucristo. Es interesante que la conversión del apóstol Pablo llega a ser narrado 6 veces. Así es que eso nos permite comparar los diferentes registros y tener toda la información acerca de la conversión del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo. Lo primero que observamos en el versículo 1 en adelante es que Pablo era un hombre determinado, es decir, tenía una voluntad férrea en aquellas cosas que emprendía, en aquellas cosas que llegaba a realizar. El verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Como usted puede ver en la pantalla, tenemos otra cita donde nos da un detalle adicional. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Pablo recibe la comisión, buscó la comisión de, por decreto de los sacerdotes y los líderes, tener la facultad de exterminar a algo que él llamaba la secta de los cristianos. Es interesante que Pablo llega a pensar que este es el propósito de vida, el propósito más importante de su vida: exterminar al cristianismo. Así es que al ser un líder natural, un hombre determinado, un hombre que llega a tener tanta fuerza de voluntad, que al convencerse que el cristianismo debe ser exterminado, en verdad con toda su fuerza, con todo su empeño, está trabajando para esto. Yo ciertamente habría creído mi deber. Él pensó que esta era la meta de su vida. Él pensó que esta era la forma de agradar a Dios, de llegar a destruir esta secta cristiana. Y por eso encarceló, mató, castigó, forzó a blasfemar, enfurecido sobremanera con los cristianos. Era el perseguidor de los cristianos. A veces, este tipo de determinación
nos hace falta a nosotros, los creyentes. Él está muy equivocado en lo que está haciendo, pero es evidente que es una persona resuelta que cuando llega a convencerse de que algo es lo que él creía la voluntad de Dios, él llega a perseguirlo con todo esfuerzo, con toda pasión, con toda determinación. A veces esa característica es la que nos hace falta a nosotros en esta vida. Nosotros, si estamos convencidos que nuestro Dios es nuestro Dios, que nuestro Dios nos ha dado una comisión también a nosotros de ir y hacer discípulos, si estamos realmente convencidos, no solo en la teoría, sino de todo corazón, nosotros deberíamos invertir nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestra pasión. La meta número 1 de nuestra vida debería ser la expansión del Evangelio. El apóstol Pablo llegó a ser quien fue, una de sus características por su determinación. Él dio su vida en ese momento por perseguir a la iglesia. El texto registra que Pablo era un hombre testarudo. Observe verso 3 en adelante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es interesante que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús dice: ¿por qué me persigues a mí? La persecución a un creyente, la legítima persecución, si pecamos y nos persiguen por eso, bien hecho, pero si haciendo lo correcto nos persiguen, ok, esa persecución no es solo a nosotros, esa persecución es a Cristo. El viaje de Jerusalén a Damasco tenía aproximadamente 192 kilómetros. 6 días se necesitaba para ese viaje. Así es que cuando el apóstol Pablo sale de Jerusalén rumbo a Damasco, es un viaje que le va a permitir pensar en todo lo que tiene que pensar para llegar a establecer una estrategia efectiva a la hora de llegar a Damasco y llegar a destruir a los cristianos que se encuentran allí. Cerca de Damasco ocurre algo que va a cambiarle la vida. Pero antes de eso, nosotros podemos observar cómo la parte interna de Pablo, en qué situación interna, emocional, se encontraba él. La Biblia dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era un pequeño palo de madera. En un extremo era muy puntiagudo, era como una estaca puntiaguda. La persona que cuidaba a los bueyes, el boyero, cuando quería dirigir al buey y el buey no le hacía caso, tenía en su mano ese aguijón y picaba en la piel del buey para que el buey hiciera caso y fuera por la dirección que el boyero quería darle. Cuando el buey era testarudo, en el momento en que el boyero le picaba en la piel, el buey testarudo reaccionaba y pateaba. Esa acción de patear hacía que el aguijón, que es estaca puntiaguda, se introdujera en la piel y produjera mayor herida y mayor dolor. Jesús describe la parte interior de Pablo
y dice: dura cosa te es dar coces, te es patear el aguijón. Observa la parte emocional. Era un hombre con fuerza de carácter. Era una persona determinada. Había decidido, creía que era su deber destruir al cristianismo, pero en el fondo él tenía dudas y tenía preguntas. Eso no se observaba exteriormente, porque su fuerza de voluntad llegaba a nublar las emociones, lo que él sentía, y él hacía y destruía y metía en cárceles y mataba a los cristianos. Era un buey testarudo, que aunque en el fondo emocionalmente tenía dudas, su fuerza de voluntad aplacaba esas dudas y esa parte emocional, y continuaba adelante con la meta de vida que él tenía: destruir al cristianismo. Varios aguijones en la vida de Pablo. Un aguijón, las palabras de Jesús. Pablo es contemporáneo a Jesucristo. Son de la misma generación. Mientras en un lado nacía un bebé llamado Jesús en un pesebre, en esa misma época nacía un hombre, Pablo. No sabemos si Pablo le escuchó directamente a Jesús, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que la información del cristianismo llegó al apóstol Pablo. Él sabía quién eran los cristianos. Él llegó a tomar la decisión de que ese grupo era una secta, y a esa secta había que exterminarla porque no hacía bien. Le parecía ridículo que sus discípulos dijeran que era que su maestro, su líder, había muerto y había resucitado. Él lo vio como algo que procedía del mismo Satanás, y de esa forma él toma la decisión de destruir el cristianismo, porque cree que es la voluntad de Dios hacia Pablo el hecho de que él lidere la destrucción de los cristianos. Un puñal era lo que había escuchado de Jesús. Y aunque emocionalmente le afectaba, su fuerza de voluntad le hizo seguir adelante. Otro aguijón era la reacción de los creyentes cuando les tocaba ser encarcelados o cuando les tocaba morir. Y ahí en la pantalla usted ve que dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado de esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Observa cómo reaccionaban estos cristianos a la persecución. Podemos pensar que algunos fallaron en su fe, y por el dolor y por el encarcelamiento o por la muerte en ese momento llegaron a dudar de su fe y prefirieron blasfemar a Dios y morir de esa forma. Pero también podemos pensar que algunos de ellos, honrando su fe y honrando a su Dios, fueron afectados por persecución y por cárceles y aún por muerte, dando gloria y honra a Dios. Ese ejemplo afectó la vida de Pablo. Era un aguijón. Sabemos de uno que reaccionó así: Esteban, el primer mártir.
Lo puedes ver en esa cita en la pantalla donde dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El apóstol Pablo, cuando escribe la Biblia, llega a hacer referencia a este hecho. Era un puñal en su corazón, era un aguijón metido en su vida, donde él recordaba años después ser perseguidor de la iglesia, y cómo la forma en que Esteban, el primer mártir del cristianismo, la forma en que él murió, le afectó toda su vida. Era un aguijón. Un hombre que pidió perdón por los pecados de aquellos que le estaban asesinando. ¿Cuál es el puñal que tienes metido en tu corazón? Si no eres cristiano, si no has recibido a Cristo como tu Salvador, ¿qué te mantiene en una posición testaruda? ¿Qué te mantiene en una posición orgullosa? Yo no quiero esto. Yo vengo acá porque mis hijos vienen y me toca venir. Yo vengo acá presionado por alguien. Yo vengo acá porque me obligan. Yo no quiero esto para mi vida. Y en el fondo, el aguijón metido en tu corazón te sigue diciendo: ellos tienen razón. Hay un Jesús que salva. Hay un Jesús que perdona. Y tu testarudez te lleva a negar lo que en el interior sabes bien. Si eres un hijo de Dios, también puede haber un puñal en tu corazón. Te has apartado de Dios, has decidido vivir lejos de Él. Vienes porque te toca o porque a veces te dio ganas. Y en el interior tienes algo que te carcome. En ti se llama la convicción del Espíritu Santo. Y te dice: vuelve a casa, vuelve a mí. Y continúas poniendo esa barrera de la testarudez, donde yo no quiero esto, donde te sientes mal y por sentirse así has preferido no venir. ¿Cuál es tu puñal? La testarudez no te sirve para nada. Si no eres creyente, es una barrera para aceptar a Cristo. Si eres creyente, la testarudez es una barrera que te impide ser bendecido, que te impide ser utilizado por Dios, que te impide disfrutar de la vida que vale en verdad, la vida abundante. No te sirve de nada la testarudez. El apóstol Pablo, como un buey testarudo, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero cerca de Damasco tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro personal transformó su vida. ¿Quieres una vida diferente? ¿Quieres una vida transformada? No necesitas una nueva religión en tu vida, necesitas una relación de a de veras con Cristo.
En esa vida transformada, el texto bíblico nos da algunos detalles. Observa verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Interesante, y en la cita lo ves, de Hechos 26 dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. La luz llegó cerca de Damasco cuando era mediodía, cuando el resplandor de la luz del sol estaba a plenitud. Y en ese momento la gloria de Jesucristo, el brillo de Jesucristo era de tal magnitud que opacó el resplandor del sol. ¿Puedes imaginar cuando le veamos a Jesucristo en el cielo cómo va a ser? Aquí no tenemos a un Salvador humilde naciendo y viviendo en Galilea por un tiempo. Aquí tenemos a un Dios en toda su gloria, en toda su majestad, y ese resplandor de su gloria eclipsó la luz del sol a mediodía. Esa luz era enfocada, les rodeó a ese grupo de soldados en los cuales estaba el apóstol Pablo. Verso 4 y 5. Nos habla de una voz. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Observa un detalle más acerca de la voz. Sígueme, por favor. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. El grupo, un grupo de soldados, y ahí estaba Pablo, escucharon una voz. Para la mayoría, para todos excepto Pablo, esa voz era inentendible. Pablo fue el único que entendió. Y esa voz le dijo a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo respondió y dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Puedes imaginar al grupo de soldados que escuchan un ruido y no entienden nada? Y de pronto este hombre, Pablo, responde y dice: ¿quién eres, Señor? El soldado pudo verle y decir: ¿con quién habla este? Y Pablo escucha otra vez: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6, observa. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Empiezas a ver el cambio? ¿Qué quieres que yo haga? Un hombre dispuesto, un hombre temblando, temeroso, con miedo, no entendiendo todos los detalles, pero sabiendo que se le está presentando el líder del cristianismo, el propio Jesucristo resucitado, a quien él negaba. Y ahora él dice: ¿qué quieres que yo haga? Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. No veía. Interesante, el Hechos 22 nos aporta con un detalle.
Y cuando yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. La ceguera del apóstol Pablo fue el resultado de ese resplandor de luz, de la propia gloria del Señor Jesucristo que le cegó. Y ahora, de ser un hombre prepotente, testarudo, orgulloso, ahora es un ciego que necesita ser llevado de la mano, porque no puede dar por su propia cuenta un solo paso. ¿Observas dónde le golpeó el Señor Jesucristo? En la testarudez, en el orgullo. Le hizo sentir inútil. No veía. Le hizo sentir que necesitaba de otro que le agarrara de la mano para poder entrar a Damasco. Todo ese orgullo, toda esa testarudez, toda esa prepotencia de este hombre fue golpeada por el Señor Jesucristo. Y ahora ya en Damasco, en una habitación, el versículo 9 nos dice lo que Pablo estaba haciendo. Donde estuve 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Verso 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle. Estas son palabras de Dios a Ananías. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Observas lo que está pasando en Pablo? 3 días sin ver, tinieblas externas, pero una luz que brilló por primera vez en su interior, porque ya era salvo. Comer y beber se convirtieron en actividades no prioritarias, porque ahora él estaba concentrado en orar, en entender todo lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel y todo lo que había memorizado del Antiguo Testamento y todos los datos y toda la información, y cómo lo que he aprendido en toda mi vida acerca del Antiguo Testamento concuerda con esta verdad llamada cristianismo. Todo lo que acabo de decir se resume en una sola palabra: arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de mente. Cuando tenía 18 años, mi padre me dijo, a esa iglesia que están yendo, esa iglesia a la que asistes, te ha lavado el cerebro. Y yo le dije en ese momento, ellos no me han lavado el cerebro. Si hoy pudiera responder a esa pregunta, yo contestaría, sí, me han lavado el cerebro. Hubo un cambio aquí. Cuando mi Salvador entró a mi vida, mi cabeza cambió y sigue cambiando. Me arrepentí y empecé a pensar de manera diferente a lo que hacía. Empecé a pensar diferente acerca de Jesús. Y ese es el proceso en el que el propio apóstol Pablo estuvo. Empezó a pensar que lo que ahora perseguía era la verdad. Y todo lo que había aprendido durante años, todos los pasajes del Antiguo Testamento que había memorizado, ahora estaba en esos 3 días tratando de que todo cuadre, de que todo empate, porque ahora ya conocía la verdad. Dios le da una visión a Pablo.
Y en esa visión aparece un hombre, Ananías, quien va a ser el instrumento de Dios para que este hombre recupere la vista. El verso 10 nos habla de Ananías. Observa. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Ananías es un discípulo desconocido. Presta un servicio que muy pocos van a conocer. Y hermano, una de las cosas que nosotros debemos darnos cuenta es que algunos prestamos un servicio público donde todos nos ven. El que predica, la música, la traducción es un servicio público. Pero la mayoría presta un servicio no público. Y pocos saben lo que tú haces y cómo tú sirves al Señor. Ananías era uno de esos. Alguien que le tocó realizar un servicio que pocos iban a conocer. Pero cuando tú y yo recordamos la historia, vamos a pensar en el apóstol Pablo y cómo este hombre, a través de su vida y a través de sus viajes misioneros, transformó el mundo conocido, transformó todo, fue el gran misionero. Pero Ananías fue alguien que contribuyó tremendamente a que el apóstol Pablo hiciera lo que hizo. Un servicio desconocido. Cuán clave fue en esta historia. La disposición de Ananías de obedecer a Dios fue esencial. Fue el instrumento de Dios. No desvalorices tu servicio desconocido. No desvalorices que lo que tú haces por tu Señor, aunque pocos, aunque nadie conozca eso, es valioso, es importante. El verso 11 nos muestra que Ananías recibe una orden. Obsérvalo. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Un mandamiento específico a Ananías, una instrucción específica a Ananías, y observa que aunque Ananías quería obedecer a Dios, observa cómo él se siente. Verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Observas? Tengo temor de que me haga daño. Es el asesino del cristianismo. Encarcela, fuerza a la gente a blasfemar, les mata. Tengo temor de ir donde está el asesino de los cristianos. Verso 15. Observa la respuesta de Dios a Ananías y observa que en esa respuesta está la comisión que Pablo va a tener. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes,
y de los hijos de Israel. Primera parte de la comisión de Pablo. Y luego, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías no fue testarudo, obedeció. Y en estos versículos tenemos la comisión que Dios le va a dar al apóstol Pablo, y Dios le dice: este es instrumento para predicar la palabra a gentiles y a judíos, y para que este hombre sepa lo que tiene que sufrir por mí. ¿Tienes un llamado de Dios? Si Dios te ha llamado a dos cosas: a predicar y a sufrir. A eso. Si Dios te ha llamado a dedicar tu vida en los caminos del Señor, te ha llamado a predicar y te ha llamado a sufrir. Algunos sufren más, otros sufren menos. Esto no se dice a aquellos que son llamados, porque no se les trata de ahuyentar, pero la realidad es que si Dios te ha llamado a servirle y tú estás seguro de ese llamamiento, Dios quiere que tú dediques tu vida a la expansión del evangelio. Dios te ha llamado a predicar y a sufrir. No te metas donde no eres llamado. Pero si Dios te ha llamado, Él quiere que sepas exactamente lo que va a pasar con tu vida. Predicar y sufrir. Ananías llega donde el apóstol Pablo, verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Observa algunos detalles. Y poniendo sobre él las manos, primer detalle. Dijo, segundo detalle: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Tercer detalle. Y llevándose y levantándose fue bautizado. Cuarto detalle. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días. Quinto detalle. Con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Observas? Ananías obedece a Dios. Y en este proceso, este hombre llega donde está el apóstol Pablo y le toca. Está tocando a los que matan a los cristianos. No solo estaba cambiando Pablo, estaba cambiando Ananías. Toca al asesino. Y después de tocarle, le llama hermano. Reconoce que había un cambio que Dios había producido. Recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo y luego es bautizado. ¿En qué lección del discipulado estás? Si no estás recibiendo discipulado, debes estar discipulando. Si no estás discipulando o no te están discipulando, algo pasa, porque a todo cristiano Dios nos ha dicho que vayamos y hagamos discípulos. O alguien te está ayudando en el discipulado y te está enseñando las lecciones, o tú estás enseñando a alguien. Si no estás en el plan de Dios, algo pasa, hay un problema. En ese proceso de discipulado, la tercera lección de discipulado es el bautismo.
Llegaste a esa lección. ¿Qué le dijiste a tu discipulador? Sabes, dejemos esto del bautismo para después de que terminemos las 17 lecciones. Todavía tengo preguntas y tengo dudas y hay inquietudes en mi vida. Si es que dejemos este tema del bautismo para el final. O quizás le dijiste, sabes que esto yo no quiero hacer. Todo lo demás me interesa, quiero seguir aprendiendo del Señor, pero no me presiones. Esto del bautismo es algo que yo lo haré en algún momento, tal vez, quizás. Esto no. 2019, 11 personas se bautizaron en nuestra iglesia. La cifra más baja de bautismos. ¿Observas a Pablo? Se bautizó. Es el primer paso de obediencia, no el último paso. Pablo estuvo convencido de que su Señor ahora era su Señor. Estuvo convencido en ese momento de quién era Cristo, y como una evidencia externa de su salvación y de su nueva convicción, fue el bautismo. Pablo no le dijo a Ananías, Ananías, ¿tienes un curso acerca del bautismo? Quisiera seguir un curso para bautizarme. ¿Por qué alargas tu obediencia a Dios? Si estás convencido de quién es Dios, si estás convencido de quién es tu Salvador, ¿por qué extiendes tu desobediencia? El primer paso en tu vida, el primer paso es bautizarte. El último detalle, al final del versículo 19. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. ¿Observas? Comisionado por sacerdotes y principales para exterminar el evangelio, exterminar el cristianismo, y ahora comisionado por Dios para extender el cristianismo. ¡Qué ironía! Comisionado para destruir el cristianismo, y ahora junto a quienes quería destruir, teniendo comunión con ese grupo de cristianos. Me identifico personalmente con esa frase, porque a los 17 años, cuando vine por primera vez a esta iglesia, vine porque un amigo de mi colegio que estaba en quinto curso murió. Con él murió otro muchacho. Salieron un día sábado de la reunión de jóvenes y fueron a predicar la palabra. Y al cruzar una calle, un vehículo destrozó sus vidas y murieron. Uno de ellos era mi compañero en quinto curso. Aquí estaban los dos féretros. Y yo llegué por primera vez a esta iglesia. Les odiaba, porque no creían en la Virgen. Y vine por cumplir el compromiso. Las ironías de Dios. Les odiaba y ahora les pastoreo. ¿Observas? Las ironías de Dios.
El perseguidor de la iglesia comisionado para destruir el cristianismo, ahora tiene comunión con un puñado de cristianos que están ahí en esa casa. Hermano, la testarudez no te lleva a ningún lado. Si no eres creyente, si no has recibido a Cristo como Salvador personal, esa barrera, tu testarudez, tu orgullo, es una barrera, es una pared que te impide recibir a Cristo como tu Salvador personal y observar la transformación que Dios puede hacer, como lo hizo con el apóstol Pablo. Si tú eres creyente, tu testarudez y tu orgullo es la barrera que tú has puesto para seguir a tu Salvador de lejos, cuando Él quiere bendecirte y Él quiere darte el propósito más importante para tu vida. ¿Hay testarudez en tu vida? Hermano, vuelve a casa. Vuelve a una comunión cercana con Dios. Y si no eres salvo, acércate a Cristo. Él puede cambiar tu vida. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo en la vida de Pablo. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestro pecado de testarudez. Aquel que todavía no te recibe como Salvador, que hoy deje a un lado su testarudez y que pueda recibirte como Salvador, y hoy tú puedas cambiar y transformar su vida. Te ruego, Padre, por aquel creyente, ya te conoce, es tu hijo, pero ha decidido por su orgullo y por su testarudez caminar y seguirte de lejos. Y yo ruego que hoy sea el día de acercarse, de volver a casa. Pido tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Veo su mano, gracias. Veo su mano atrás, gracias. Bájenlas nomás. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Por favor, no le estamos presionando. Si usted no quiere, está bien. Pero si usted desea, usted puede tomar sus cosas, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga en este momento con toda confianza. Denos el privilegio de conversar un momento con usted.
Si quiere pasar, hágalo con toda confianza. Padre Celestial, si quiere pasar, hágalo. Gracias por hacerlo. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Tú conoces sus vidas, Señor, sus necesidades, sus motivos de oración. Y yo ruego que conforme a tu voluntad tú puedas estar contestando sus oraciones. Te pido, Padre, por la necesidad más importante, porque ellos puedan recibirte como Salvador personal hoy. Te ruego por nosotros, tus hijos, Señor. A veces tan testarudos, a veces tan alejados de ti. Jesús, cambia mi carácter. Más como el tuyo yo quiero ser. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos de pie, cantemos, por favor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter. Haz mi carácter. Haz como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter. Haz como el tuyo. Yo quiero ser. Amén.